Bienvenidos al podcast de Mercurias, un espacio pensado para alejarnos de la urgencia algorítmica y detenernos a pensar el clima sociocultural de nuestro tiempo con la profundidad que merece. Durante años, el debate fue cuánto tiempo pasamos en las redes sociales, pero los juicios recientes contra Meta corrieron el foco. El problema no es el uso que le damos los individuos, sino el diseño que hacen las corporaciones de las plataformas. Si la adicción es el modelo de negocio, la desconexión ya no puede ser solo una decisión personal. Es un problema estructural. Bienvenidos al tercer episodio de la nueva temporada del podcast de Mercurias. Mi nombre es Male, soy la fundadora de Mercurias Marketing, una agencia de comunicación digital y productora de eventos que hace más de 10 años que está en esta industria y tiene ganas de reflexionar un poquito sobre las cosas que están pasando. En el primer episodio hablamos cómo hay un paradigma que medio que se está apagando, ¿no? Que es el paradigma de la hiperconexión que gobernó nuestra vida durante la última década aproximadamente, como eso ya medio que no va más y tímidamente está apareciendo como una nueva manera de habitar lo digital, pero todavía tampoco está como muy formada, ¿no? En el segundo hablamos de cómo este sistema también deformó nuestros vínculos, no solo a través de las apps de citas, sino también a través de todo el ecosistema digital. Y ahora, en el tercero, vamos a seguir hablando de la legitimidad de ese sistema, digamos, más bien de cómo el sistema está perdiendo legitimidad y qué pasa cuando eso sucede, aparecen los conflictos legales. ¿Cuáles son estos conflictos legales? Bueno, muy recientemente, a fines de marzo, hubo dos juicios en Estados Unidos, uno en Nueva México y otro en Los Ángeles, en donde se encontró a Meta y a Google culpables de diseñar las plataformas de una manera adictiva y también de conocer ciertos peligros que estas plataformas significan, sobre todo para menores de edad y adolescentes, y aún así ocultarlos y seguir adelante. De esto es de lo que vamos a hablar en este episodio, así que hacia allá vamos. Primer acto, el modelo en el banquillo de los acusados. Bueno, como dije recién, hubo unos juicios contra Meta y contra Google, también los hubo contra TikTok y contra Snapchat, pero TikTok y Snapchat arreglaron previamente con las víctimas, entonces no fueron a juicio, pero hay otros igual dando vueltas. Estos juicios no son los primeros que hay contra compañías tecnológicas de estas que tienen que ver con redes sociales, pero sí son los primeros en donde al menos un tribunal, un jurado en este caso, porque es juicio por jurados, los encuentra culpables. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, podemos hacer una analogía con lo que pasó en su momento en los 90 con las tabacaleras. Las tabacaleras funcionaban lo más bien, vendían puchos, qué sé yo, la gente se enfermaba de cáncer y las tabacaleras lo que decían es tipo, che, yo no tengo la culpa de que la gente sea adicta al pucho. Hubo muchos juicios en ese momento en donde todos dieron a las tabacaleras como inocentes, hasta que hubo uno en particular que dijo, che, no, pará, vos sabés que este producto produce un montón de enfermedades en los seres humanos y medio te chupa un huevo y seguís vendiendo, vendiendo, vendiendo y fomentándolo. Entonces algo de responsabilidad tenés. Y a partir de que un tribunal dio ese veredicto, otros tribunales empezaron a hacer lo mismo y ahí se cortó la narrativa del pucho, como algo que está bueno, como algo que es cool y demás. Bueno, esto para mí es bastante parecido a lo que sucedió en ese momento. Estos podrían ser como el primer pasito a cortar la narrativa de las redes sociales y sobre todo de las compañías tecnológicas que hacen a estas plataformas como gente que en realidad es un mediador y que no tiene demasiado que ver con lo que pasa una vez que vos te metes ahí. Vamos a contar un poco de qué se trataron estos dos juicios, porque hubo dos y son los dos diferentes, aunque medio que se vende como si fuera todo lo mismo. Uno sucedió en Los Ángeles y la víctima es una chica de 20 años que lo que dice es tipo, che, yo consumo redes sociales desde los 6 años y a mí me han generado trastornos de ansiedad, depresión, dismorfia corporal. Esta chica es oriunda de Estados Unidos. No nos olvidemos que Estados Unidos es el primer país con mayor casos de desórdenes alimenticios del mundo. ¿Saben cuál es el segundo? Argentina. Bueno, no importa. Entonces esta chica hace juicio y lo que dice es, yo tengo todos estos problemas porque consumo redes sociales desde muy pequeña y desde muy pequeña estoy mirando contenido que es nocivo para mi salud mental. ¿Qué es lo que dice Meta? Bueno, mi culpa no es, mi amor. Si vos consumís ese contenido, no sé, fíjate un poquito mejor cuál es el contenido que consumís.
Y lo que quiere hacer, y lo que hace de hecho la defensa de esta chica, es probar que las plataformas en realidad están diseñadas a propósito para que vos consumas contenido de manera compulsiva. Entonces, cuando vos consumís contenido de manera compulsiva y además a la plataforma no pone como ninguna restricción respecto del contenido que se mira y te llega todo el tiempo contenido nocivo, bueno, es muy difícil ahí que la responsabilidad esté solamente en el individuo. Entonces, en este primer caso se ataca el mecanismo, el diseño de la plataforma. Pero en el segundo caso, que es el caso de Nueva México, es muy distinto, porque es un juicio que se hace a partir de una investigación que hace el Departamento de Justicia de Nuevo México, en el que se crea un perfil falso de una niña de 12 años aproximadamente, y ni bien se crea ese perfil, se empieza a inundar de contenido como muy polémico para un niño, y le empiezan incluso a llegar solicitudes de adultos haciéndose pasar por niños que con la intención clara de cometer un abuso sexual. Esto escala al punto tal de que uno de estos abusadores concerta una cita con esta supuesta chica de 13 años en un hotel, y cuando el tipo va, bueno, resulta que no era una chica de 13 años, sino que era el Departamento de Justicia de Nueva México, y queda arrestado. A partir de este caso, el Departamento de Justicia de Nueva México demanda a Meta y le dice, che, vos sabías que esto podía llegar a pasar y no protegiste a la menor, ni a esta menor ni a ninguna. Los adolescentes y los niños están permanentemente expuestos a estos tipos de situaciones. Meta sabe que eso es así y no hace absolutamente nada para evitarlo. Y además, otra cosa que se probó en el juicio es que las declaraciones que ellos hacen públicas respecto a la seguridad de la plataforma son falsas. Como que ellos dicen, no, pero hay un control parental, como que ellos dicen que los mecanismos que tienen de seguridad son suficientes como para proteger a los menores que están en esta plataforma, pero claramente no lo son, porque estas cosas pasan todo el tiempo, y lo que se probó en este juicio es que tanto Meta como, bueno, Google no, porque Google no está metido en este, pero sí que Meta pone muy por encima el beneficio económico que la seguridad de los chicos. Y esto es algo muy grave, pues estamos hablando de menores de edad y casos de abuso, no estamos hablando solamente de un contenido que es medio border y qué sé yo, no, esto es un delito lisa y llanamente que atenta contra la integridad física y psicológica de menores de edad, así que es algo bastante heavy y es la primera vez que un jurado encuentra culpable a una compañía tecnológica de esta envergadura. Va a haber otro juicio más adelante, el 4 de mayo, creo que tiene lugar, en donde se le va a pedir a Meta que tome acción sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, que tenga una verificación de edad que sea real, porque la realidad es que hoy cualquiera se puede hacer un perfil y puedes decir que tenés 18, puedes decir que tenés 12, puedes decir que tengas lo que se te ocurra y nadie te va a verificar nada. Y ese es uno de los problemas más graves, ¿no? Digamos que las personas que tienen estas malas intenciones respecto de los menores de edad se hacen pasar por menores de edad y hablan con nenes de 12 años como si ellos también tuvieran 12 años, y eso es una locura. Entonces, tenemos por un lado el caso de California, de Los Ángeles, que lo que ataca es el diseño de las plataformas y su formato adictivo, digamos, y cómo eso genera ansiedad, depresión y un montón de cosas. Es decir, no es el contenido el problema, sino que está diseñado para ser consumido de manera adictiva. Ese es el problema. Y por otro lado, el caso de Nueva México, que lo que dice es tipo, che, ustedes están al tanto de todo esto que está pasando y de cómo es muy fácil corromper, digamos, a un menor de edad, y no están haciendo nada. Porque aparte, una de las cosas que dicen ellos es, yo no puedo hacer nada porque las comunicaciones están encriptadas, entonces yo no puedo leer comunicaciones. Que eso con un adulto es un punto que, bueno, que te puedo llegar a tomar, pero cuando estamos hablando de menores de edad, la verdad que la seguridad debería ser la prioridad. En realidad con todos debería ser la prioridad, pero bueno, un menor de edad se entiende que es más vulnerable. Entonces esas son las dos diferencias más importantes de los dos casos, pero la verdad es que juntos hacen medio como, o sea, como un argumento suficiente como para ir en contra de de las compañías tecnológicas, como para que realmente hagan un cambio. Porque la realidad es que las redes sociales no se van a extinguir. Hoy en día no vamos a dejar de vivir sin redes, no vamos a vivir sin redes sociales. Entonces lo que tiene que pasar básicamente es que cambien para que sean un lugar seguro para todas las personas que las usamos.
No puede ser que siga siendo de esta manera y que nadie haga nada. Y esto además es un poco lo que venimos hablando en el primer episodio, ¿no? Para mí este es uno de esos fenómenos morbosos de los que hablamos, ¿no? Cuando el modelo empieza a perder legitimidad y empieza a perder fuerza, aparecen los que Gramsci llamaba los fenómenos morbosos, los monstruos. Y esto es eso, ¿no? Es el modelo como cayendo en decadencia, pero a la vez intentando defenderse y a la vez quedando en evidencia, porque ya la verdad que con estos dos fallos es muy difícil que alguien de afuera, por muy amigo de las tech companies que seas, pueda decir que, bueno, que acá no hay un punto muy, muy interesante. Obviamente que tanto Google como Meta van a apelar y hay que ver qué dicen los siguientes tribunales, pero ya hay por lo menos 2 jurados que los encontraron culpables y eso a mí ya me parece un montón. Segundo acto, no es un error, es el diseño. El diseño adictivo no es una consecuencia no deseada, es la arquitectura del sistema. Y esa arquitectura no solo engancha, sino que dirige hacia el contenido que más daño hace. Y acá nos vamos a meter en la parte más técnica de los juicios, ¿no? Quisiera explicar un poquito por qué esta chica, la víctima del juicio de Los Ángeles, dice que el sistema es adictivo, qué es lo que genera esta adicción. Y son básicamente 3 mecanismos que las plataformas tienen hoy en día casi todas. El primero es el de recompensas variables. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que vos scrolleas te puede llegar algo que está bueno o algo que no está tan bueno, o sea, que no te genera tanta dopamina, digamos. Eso obviamente es individual de cada uno, pero vos sabés que cuando estás scrolleando tenés como ese nerviosismo, digamos, de, bueno, a ver si ahora viene algo que me copa o algo que no tanto. Estudiaron la psicología conductual de la máquina tragamonedas, que básicamente es una máquina que está en un casino, o sea que lo que más quiere es generar adicción y es muy efectiva, de hecho, haciéndolo. Y esto es así porque el comportamiento más difícil de extinguir es el que se refuerza de forma intermitente, digamos. Si yo cada 3 me viene uno que está bueno, como que me genera una dopamina. Y obviamente no es que es cada 3 uno, es que no sabes cuándo te va a venir el que está bueno, entonces no podés parar porque siempre estás esperando a uno que esté bueno. El segundo es el scroll infinito, es que básicamente no hay una pausa. O sea, al nunca terminarse el scroll, no hay nada que a vos te triggeree para dejarlo. O sea, depende 100% de tu voluntad, que además está muy sesgada por otros mecanismos que ya estamos viendo. Entonces es muy difícil dejar de hacer algo cuando no se termina. No sé si se acuerdan, pero al principio Instagram se terminaba. En un momento, cuando vos ya habías visto todas las stories o habías visto todo el feed, te decía tipo, che, bueno, hasta acá, no hay más contenido. Y acá no, todo el tiempo está mostrándote contenido nuevo, aunque vos estés 25.000 horas. La persona que inventó el scroll infinito es un ingeniero que se llama Asa Raskin y testificó en uno de estos juicios, en el de Los Ángeles, porque es una persona que está profundamente arrepentida de haber puesto este mecanismo al servicio de las tech companies. Era un ingeniero de Meta, si no me equivoco, y testificó muchos años después, no solo en el juicio, sino antes de este juicio, tipo, che, si yo hubiera sabido lo que esto iba a causar, no lo hubiera hecho. Así que en ese nivel. Y el tercer mecanismo tiene que ver con las métricas sociales como validación, los likes, los views, los comentarios, los compartidos, los reposteados, etcétera, etcétera, etcétera. La validación, que antes era algo más cualitativo, se volvió algo cuantificable y estamos todo el tiempo pendientes también de esa dopamina que te genera saber que al otro le gusta lo que vos haces y además te lo demuestra con un like o con más views o con lo que sea. Eso también genera mucha adicción. Y para un adolescente que tiene el cerebro y la personalidad todavía en formación, esto más que un feature es una trampa. De hecho, Tristan Harris, que es un especialista en ética tecnológica y un ex trabajador de Google que trabajó en el diseño inicial de herramientas de Google y se fue espantado, y de hecho después hizo un documental y demás, pero lo que dice es algo muy interesante, que es que estas plataformas no compiten entre sí por tu tiempo, compiten contra todo lo que podrías estar haciendo en tu vida, lo cual es bastante oscuro si te pones a pensar, porque digamos es eso, es tipo, che,
quiero que estés acá en vez de que estés pasando tiempo con tus amigos o con tu familia, en vez de que estés estudiando, en vez de que estés laburando, en vez de que estés haciendo actividad física. Quiero que estés acá, quiero que todos los momentos de tu vida los pases acá, me elijas a mí en vez de elegir a la vida real. Y después hay un cuarto mecanismo que es medio transversal a todo, tal vez no es que es un feature en sí mismo, sino que nada, está como presente todo el tiempo, que es el hecho de lo que premia el algoritmo. El algoritmo lo que premia es el engagement. ¿Qué es el engagement? Es la métrica que define cuánto interactuamos nosotros con un contenido. Resulta que nuestro cerebro, obviamente, no sé si obviamente, pero es lo que sucede, como que le da mucho más bola a los contenidos como más extremos. Por eso, y esto también lo hablamos en el primer episodio, hay cada vez contenidos más extremos en relación a discursos de odio, extremos de, no sé, gente comiendo cosas asquerosas, todo tipo de extremo que se te ocurra, ese es el contenido como que más captura nuestra atención, porque también nuestro cerebro está tan quemado que ya no te alcanza con una cosita más o menos, querés algo ahí como bien hardcore para llamar tu atención. El algoritmo detecta eso y premia a ese tipo de contenidos mostrándolos más. Y vos dirás, bueno, o sea, es el negocio, sí, yo entiendo que es el negocio, pero los premia sin importar el contenido. O sea, como que les chupa un huevo si el contenido es una noticia falsa, si es un discurso de odio, si está incitando a la violencia, digamos, mientras genere engagement para el algoritmo, todo bien. Por ejemplo, no sé si recuerdan, en la pandemia que también se viralizaban como un montón de noticias falsas y de discursos tal vez diciendo que el COVID no existía o en contra de las vacunas. Y no estoy hablando de gente que tenía tal vez algunas preguntas genuinas respecto de determinadas cosas. Estoy hablando de detractores que iban con información falsa, concreta, y todo eso se viralizaba un montón. Y bueno, y después de eso siguió pasando lo mismo. Pasa hoy en día con un montón de cosas porque el algoritmo lo único que quiere es que vos estés más tiempo ahí. Entonces premia este tipo de contenido sin importar si hace daño o no hace daño. Y esto está probado con la filtración de los Facebook Papers, que en realidad son unos documentos que se filtraron en el 2021 por una ex empleada de Facebook, en donde en los documentos se desarrolla como una investigación que se hizo interna dentro de Facebook con la creación de un perfil falso de una persona conservadora moderada, digamos, que empezó a darle bola a determinados contenidos y de repente el algoritmo le empezó a recomendar contenidos cada vez más extremos, más extremos y más extremos. Hay un montón de gente igual que se dedica a hacer eso y está recontraprobado que el algoritmo hace eso. Lo que pasa que en estos documentos está a la vista que se hizo esa investigación, que hubo muchas advertencias a Meta sobre esto que pasó y que los directivos de Meta decidieron dejar el modelo tal como estaba porque intervenirlo significaría que la gente pasaría menos tiempo en la plataforma y obviamente eso no es lo que quiere Meta. Entonces, bueno, es como bastante perturbador. Hay una socióloga que se llama Shoshana Zuboff que desarrolla un concepto un poquito más oscuro que lo que dice es tipo, no, ojo, el producto en realidad no somos nosotros. Nosotros somos la materia prima, ¿sí? Porque lo que nosotros hacemos es darle a las compañías tecnológicas data de cómo operamos, digamos, de cómo son nuestras reacciones hacia determinados contenidos y ellos con esos datos pueden predecir futuras necesidades que podemos llegar a tener, necesidades entre comillas, o futuras decisiones que podemos llegar a tomar. Y así nos venden cosas, digamos, con esas predicciones. Vieron que uno siempre dice, tipo, no, porque me están escuchando, porque yo hablé de tal cosa y me apareció una publicidad de tal otra. No te están escuchando, están haciendo algo muchísimo más oscuro, que es que están prediciendo lo que podés llegar a querer comprar. Un poquito más perturbador que te estén escuchando, aunque en realidad todo es bastante perturbador, pero bueno. Tercer acto, ¿por qué estos juicios son importantes? Y esta pregunta es muy relevante porque una cosa que no les dije es que las multas que impusieron estos tribunales, tanto a Facebook como a Meta, son insignificantes en relación a la ganancia que perciben estas compañías. Creo que uno fue de $6 millones, que sí es un montón, para cualquiera de nosotros es un montón, pero pensá que Meta y Facebook ganan miles de millones de dólares, entonces es muy insignificante. Y la otra es un poco más, creo que son 300 millones, pero igual sigue siendo muy poco. Entonces, a nivel daño económico para estas compañías, la verdad que los juicios son insignificantes, no son para nada relevantes. Ahora, el tema es que sí
lo que hacen para mí estos juicios es, en primer lugar, destruir una narrativa. Porque hasta ahora lo que habían hecho tanto Meta como Google fue poner la responsabilidad exclusivamente en el individuo, ¿no? O sea, y ellos hacían cosas como centros de bienestar digital o control parental o features que te bloquean el tiempo en pantalla y qué sé yo, como todo un montón de boludeces que lo que hacen es decir, che, vos tenés un uso problemático, o sea, nosotros somos meros intermediarios. Yo te doy esto, la gente pone su contenido y vos sos adicto al contenido que la gente pone, pero yo no tengo nada que ver. Y como soy bueno, genero todas estas cositas para que vos puedas controlar tu adicción, que es tuya e individual y no tiene nada que ver conmigo. Ese había sido el discurso hasta el momento, ¿no? Que era un problema individual y no estructural. Pero ahora, por primera vez, hay un tribunal que le dice, no, papito, esto no es así, vos sí sos responsable y tenés conocimiento y te hiciste el boludo todo este tiempo para ganar más platita. Entonces, acá hay una narrativa que se rompe absolutamente. Y estos juicios logran esto que otros escándalos no lograron, sinceramente, porque no es el primer juicio que hay en contra de Meta. Y hubo otros escándalos como Cambridge Analytics o como incluso los Facebook Papers y demás, y no tuvieron este nivel de relevancia, este impacto, porque esto sienta un precedente legal que otros conflictos no han podido lograr. Y el precedente es justamente este. El supuesto de que las plataformas ya no pueden ser responsabilizadas ya no corre, medio que no lo pueden usar más porque ya está probado que ellos tienen un diseño adictivo y que lo saben, digamos. Eso está recontraprobado por estos dos juicios. Y para mí una cosa muy importante que incorporan estos juicios es el tema de los menores, que no habían estado presentes en otros escándalos. ¿Por qué? Porque obviamente si este sistema genera dependencia en un adulto, como es en todos nosotros, imagínate en un menor o en un adolescente, que son personas mucho más vulnerables y que tienen todavía su personalidad y su cerebro en formación. Entonces obviamente es mucho más fácil que ese sistema adictivo penetre en sus personalidades y genere trastornos de ansiedad, de depresión, dismorfia corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de otros daños que generan. Porque aparte, la otra lógica de las compañías no es solamente, che, ataquemos a los menores porque son más fáciles de atacar, sino que es, che, ataquémoslos desde chicos porque después ya los tengo cautivos cuando sean adultos. Entonces hay toda una lógica maquiavélica y también medio perversa en cómo opera este sistema y este juicio lo puso muy en relevancia y es muy difícil hacerse el boludo y mirar para otro lado porque está todo bastante documentado y bastante probado. Muy probablemente tanto Meta como Google vayan a apelar y no sabemos lo que va a pasar en la apelación, si el siguiente tribunal decidirá igual o no. Yo creo que hay bastante presión social y es muy probable que sigan en la misma línea, pero bueno, hay que ver. Y además hay otros juicios en desarrollo y seguramente vendrán nuevos. Entonces, bueno, nada, hay que ver qué pasa con este fenómeno morboso que claramente está deformando al sistema. Pero hay algunas preguntas que obviamente el juicio no responde y que siento que nos tenemos que hacer, como la sociedad toda, ¿no? Que tiene que ver con, che, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Es necesario regular a las compañías que hacen redes sociales y a las plataformas y demás? Sí, obvio, es necesario, pero no es suficiente. No va a alcanzar solamente con regularlo. Silicon Valley instaló la idea de que no hay otra posibilidad que no sea este modelo de sistema, ¿no? Como que tenemos muy instalados, tipo, che, bueno, las redes sociales son así y si te gusta bien y si no, bueno, andate. Y la verdad que eso no tiene por qué ser así. O sea, seguramente exista otra manera de hacer este tipo de tecnologías que no tengan estos entramados tan dañinos para la salud mental. Tiene que haber otra forma. Realmente me rehúso a creer que esta es la única manera de generar este tipo de tecnología. Y también, o sea, a mí no me interesa vivir sin redes sociales. Me gustan las redes sociales, me gusta para lo que fueron creadas originalmente y pienso que hay un montón de cosas que tienen buenas. Entonces, ¿por qué no podemos extraer las cosas que sí tienen buenas y deshacernos de lo dañino? ¿Por qué nos tenemos que quedar con el discurso de 5 personas que diseñan a estas compañías y que me dicen, no, mira, esto es la única manera que hay? Yo creo que hay luz al final del túnel, que hay señales de que algo nuevo puede emerger de esto y que nada, que no, y que la sociedad toda no está dispuesta a vivir así porque sí y a bancarnos los daños y las consecuencias. Porque aparte,
No vimos nada todavía. La verdad que recién ahora estamos viendo los daños de las personas que vienen usando redes sociales desde su más temprana infancia. Todavía nos quedan varias generaciones para ver qué es lo que pasa. ¿Nos vamos a quedar viendo cómo a todo el mundo se le pudre el cerebro y cómo todo el mundo la está pasando mal? ¿O vamos a hacer algo al respecto? Yo creo que hay un montón de gente incómoda con esta situación, un montón de gente que se está haciendo preguntas y cada vez va a haber más. Entonces, volviendo un poco a la analogía con las tabacaleras, me parece que este es el momento de bisagra, digamos, en donde empieza a aparecer la lógica que rompe con la narrativa de que esto no puede cambiar. Pero sí me parece que hay una parte que es un poco individual, que es teniendo toda esta información sobre la mesa, qué vamos a hacer nosotros y si vamos a seguir usando las plataformas de la misma manera que las venimos usando o si por ahí estamos dispuestos a cambiar algo.